Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión número 11, la unidad 9, con el tema El Estado. Muy bien, comenzamos. En primer lugar, es importante tener una visión general de el origen del Estado. Es un tema muy vasto, son muchas teorías, mucha literatura al respecto, pero lo podemos resumir básicamente en lo que conocimos o conocemos como el feudo. Aquí vemos más o menos la estructura de un feudo en el que prácticamente todo eran tierras del señor feudal. Él tenía su castillo, perdón. Había un monasterio cristiano que se trataba de evangelizar a todos los que residían en el feudo, y una pequeña porción de las tierras eran cedidas por el señor feudal a los campesinos o mansos para que la trabajaran y obviamente de esta manera subsistir. Había un territorio dedicado a la población, como asentamientos humanos, como vivienda, ¿sí? Bajo este antecedente, obviamente, hay que hilar el tema correspondiente al imperio de Carlomagno. Cuando éste muere, sus hijos no son capaces de mantener el imperio, y estas debilidades crean la atracción de bárbaros para la invasión de los territorios del imperio. Entre ellos tenemos a los vikingos, a los musulmanes y a los mayares, que son prácticamente lo que eran los húngaros, que fue una población bastante fuerte en muchos sentidos. Sí, es una de las etnias más fuertes de la humanidad. Eh, de esta manera se crea el vasallaje para defender los feudos y de esta manera dar seguridad a sus pobladores, que era una de las razones de asentarse en un feudo, ¿no? Vemos que el vasallaje prácticamente consistía en que el vasallo le juraba fidelidad al señor feudal, darle consejo político y apoyo militar. Este a su vez lo investía como vasallo, y en ese momento podía recibir tierras del señor feudal, pues básicamente para administrarlas, y esto atañía también a su defensa, ¿sí? Entonces, los feudos, en términos de realidad, si nos fijamos, en el fondo satisfacen las necesidades fisiológicas y de seguridad del ser humano en aquellas épocas, ¿sí? Eh, como se dedicaban tierras al cultivo, pues se obtenía alimentación. Como se daba protección militar, se daba la seguridad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque este proceso genera lo que después conocemos como el Renacimiento, que ya sería la parte superior de la pirámide, en la que la creatividad, resolución de problemas y plenitud se dan en el ser humano. Bueno, pues el Renacimiento nos trajo la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, etcétera. Entonces, esto como un punto de vista general para abordar el tema del Estado, ¿sí? El Estado, como ya lo habíamos visto anteriormente, requiere territorio, población asentada en ese territorio, un poder público que se rige por un orden jurídico expedido por este mismo poder público y aplicable a toda su población y a sus autoridades, ¿sí? A diferencia del Estado, tenemos el concepto de nación, que es un grupo de personas que comparten nexos étnicos, culturales, ¿sí? Cuestiones de tradiciones, costumbres, creencias, ¿sí? Generalmente hablan un mismo idioma, pero carece de territorio. La nación es un concepto sociológico, mientras que el concepto de Estado es un término jurídico político en el que el territorio sí se encuentra presente. La población se refiere a los seres humanos que pertenecen al Estado y puede tener ciudadanos nacionales y ciudadanos extranjeros.
como sabemos, en México los extranjeros se pueden naturalizar si cumplen con los requisitos de ley. El territorio es el espacio físico donde se asienta la población, ¿sí? Y en todo el territorio el Estado va a ejercer su soberanía, su autoridad. Recordemos que el artículo 42 de la Constitución nos menciona cuáles son las partes integrantes de la Federación, entre las que se encuentran los 31 estados, la Ciudad de México, islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes, las islas de Guadalupe y Revillagigedo, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de mares territoriales, según el derecho internacional, las aguas marítimas interiores, y el espacio sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Eso sería todo el territorio de México. En cuanto al poder, bueno, nos referimos obviamente al poder público, ¿sí? Y esto pues prácticamente en México está representado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Como ya lo habíamos comentado, el poder público es uno solo, pero para efectos de su estudio y ejercicio se divide en estos tres, pero en términos de realidad es uno solo, porque es del Estado, una creación, una ficción jurídico-política, una entelequia jurídica que dicen por ahí algunos autores. Ahora bien, la estructura y organización del Estado mexicano, sí, de acuerdo con el artículo 40, somos un gobierno con una república representativa, democrática y federal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una república porque elegimos a presidente de la república por voto popular para que dure en su encargo 6 años, es decir, no es una monarquía, no es no hay un gobierno dictador. Es representativa porque el pueblo está representado por el poder legislativo y de esta manera se expresan las demandas populares. El legislativo, como sabemos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y es democrática porque todos tenemos derechos a votar y ser votados, ¿sí? Podemos participar políticamente y se respeta nuestro voto. Es federal. Recuerden que hablábamos de un pacto federal. Los 31 estados se juntan para crear a los Estados Unidos mexicanos. Se crea el Distrito Federal originalmente en 1917 y pasa a ser lo que ahora conocemos como Ciudad de México, en donde residen los poderes de la Unión. Todos estamos sujetos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y por eso es federal nuestra república. Ahora bien, los poderes, como ya lo dijimos, de acuerdo al artículo 49 constitucional, dice que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. En lo que hace al legislativo, tenemos una Cámara de Diputados que se encarga de crear leyes o legislar, aprueba el presupuesto de egresos de la federación cada año, que es algo sumamente importante. Sin esta aprobación no pudiera haber presupuesto y prácticamente no podría operar el gobierno federal mexicano. Ratifica algunos nombramientos que hace el presidente de la República, como el del fiscal de la República. Coordina y evalúa el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene que ver con el ejercicio del presupuesto, y expide el bando solemne, que es un documento por el cual se declara que el presidente constitucional mexicano ha sido electo. Estas son algunas de sus facultades. Ahora bien, la Cámara de Diputados tiene un total de 500 miembros, ¿sí? Y duran en su ejercicio 3 años. Aquí pueden ver la fuente para mayor información. Allí vemos la imagen de la página web oficial de la Cámara de Diputados, entre las que podemos ver que allí hay un micrositio en el que encontramos todas las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, desde el inicio del régimen de 1917, y allí vemos cuáles están vigentes y las reformas que han tenido. Esto es bastante importante porque representa el sistema jurídico en su marco legislativo o de leyes y reglamentos. Tenemos también que el Poder Legislativo Federal
se constituye por los senadores. Son 128 total y representan a las entidades federativas. Algunas de las facultades o atribuciones más importantes de la Cámara de Senadores es analizar la política exterior o de política internacional que desarrolla el gobierno federal, aprobar los tratados internacionales que haya celebrado el presidente de la República, ratificar también algunos nombramientos que haga el presidente de la República, presentar iniciativa de leyes y dar su aprobación sobre determinadas leyes, analizar la salida de las tropas nacionales fuera del país y analizar y aprobar el informe del Ejecutivo Federal sobre actividades de la Guardia Nacional. Estas son algunas de las actividades más representativas de la Cámara de Senadores, integrante del Poder Legislativo en México. Ahora bien, el Poder Ejecutivo se encuentra representado por una persona que es denominada oficialmente Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente es el titular del Poder Ejecutivo, pero también es el jefe de Estado y el jefe de gobierno de este país. De igual manera, tiene el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Si dan clic allí en la fuente, pueden leer más al respecto. Algunas de las atribuciones más importantes del presidente son promulgar y ejecutar leyes, nombrar y remover a los secretarios de Estado, nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, etc., nombrar a oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, preservar la seguridad nacional, disponer de la Guardia Nacional de acuerdo con la ley, declarar la guerra en el nombre de los Estados Unidos Mexicanos, proponer la designación del fiscal general de la República, dirigir la política exterior de México y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Por otro lado, tenemos al Poder Judicial de la Federación, que prácticamente se compone por 11 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos un Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano que se encarga de todas las cuestiones administrativas del Poder Judicial y de las cuestiones de disciplina. Tenemos tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y un tribunal electoral. Todo esto es lo que integra el Poder Judicial de la Federación. Pues por mi parte es lo que corresponde a este tema y subtema. Agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.